bienvenidos a nuestra sala verde el día de hoy. En unos minutos empezaremos con nuestro análisis premercado. Muy bien, vamos a empezar el día de hoy con nuestro análisis. El mercado está haciendo un gap alcista. Ayer vimos cómo tuvo un movimiento ligeramente alcista, bastante lento. Esta mañana, de hecho, vemos un movimiento mucho más importante y vamos a ver hasta dónde puede llegar. Se está creando otro vacío de este gap. Different screen here, but el punto de referencia sería aquí. Tenemos aquí diferentes tipos de gaps de vacíos que no se han llenado. Tenemos este gap de aquí que no se llenó. Este hizo un gap alcista, pero no superó los máximos de los días anteriores. Ha hecho gap entre estas velas, este gap de noviembre. Son cosas de las que tenemos que estar muy atentos, en especial cuando miramos hacia atrás. Aquí vemos otros gaps y en algún punto son importantes porque nos ayudan a poner alertas y no estar monitoreándolo continuamente. But it just chopped sideways, and this is kind of a lot of stocks, the price action that's been going on. After the move up initially in November, and so now we wonder. Inicialmente vimos este movimiento a principio de noviembre y diciembre. Vemos que como el precio está en un periodo de descanso, después otro gap que inició un movimiento, y la manera en cómo debemos tomar esto es un mercado bastante interesante. Vamos a deshacernos aquí de esta línea roja. Establecemos nuestro soporte mayor donde el precio hizo un doble fondo y ahora tenemos un vacío del gap. Otro gap alcista en los Qs. No ha tenido un retroceso, esto es bastante interesante. Es muy posible que los vendedores siempre estén viendo la salida, por decirlo así. Por supuesto, esto lo que nos está mostrando es lo que otros están pensando. Esto ha sido un muy cerca de un precio de 314. Vamos a ver cómo se comporta esto al final de la semana. En el corto plazo se está viendo un poco extendido. Tal vez pueda empezar un movimiento más vertical y que esto sea un techo en el corto plazo. Ahora hay mucha especulación, en especial en el Russell, que ha sido el índice que ha estado liderando durante las últimas semanas. Vemos cómo el precio se ha sostenido aquí. Por supuesto, aquí los vendedores han estado muy alerta y tuvimos una situación de gap and crap, es decir, un gap que falló. Aquí tenemos aquí abajo justamente otro gap, otro vacío de un gap que lo está señalando justamente aquí Greg. Es un poco extendido, como pueden ver. Where are we now? One. Oh,
About flat, give or take. That's where it ended. The day was up, came back down. Aproximadamente fue en donde terminó el día. Additional profit taking. Es muy posible que aquí veamos algo más de toma de ganancias adicional a lo que ya vimos. En los futuros del So we S&P have a 24-hour bar now. So now we got tenemos una vela de 24 horas, que es una vela de rango amplio. coming off a little. Está superando ligeramente el máximo anterior. Probablemente aquí esperaríamos un retroceso menor. It doesn't even Los compradores estuvieron muy agresivos aquí. No vimos ningún tipo de retroceso, ningún tipo de reversión. move lower and then immediately come back up again, and now continuation, and we'll Ahora see where vemos it goes. una continuación y veremos paso a paso qué es lo que sigue pasando con esta acción del precio. Podríamos ajustar Topics. nuestros niveles. Ya saben que uno de los temas de discusión todos los días Stop. es acerca de a dónde debería mover mi stop. Patterns are created. Los movemos cuando patrones han sido violados, han sido formados en el gráfico que no pueden ser violados, que probablemente no se van a romper. New highs. Okay. Bring your stop back. Si vemos que el precio está haciendo nuevos máximos y que se forma otro tipo de patrón de continuación, está bien mover nuestro stop al siguiente pivote. Well, buyers were aggressive. Aquí podemos observar, por ejemplo, que los compradores estuvieron agresivos, se está superando un máximo anterior. What would that look like if it broke down below that? Y aquí lo que nos preocupa, lo que nos preguntamos es si es posible que se rompiera este soporte, que si se pudiera superar este mínimo de la vela de rango amplio. Type of a pullback. It shouldn't do that. Si después de esta continuación podríamos ver algún tipo de retroceso, igualmente establecemos el punto medio de esa vela de rango amplio para observar cómo siguen Gonna happen. operando los precios. Obviously can turn into green bars by the end Por of the day. supuesto, siempre cabe la posibilidad de que las velas rojas al final del día se conviertan en velas verdes. In the upper third, Idealmente, como les decía, si el precio opera en la parte superior, en la mitad superior de esta vela, todo estaría bien y no rompería ese sesgo alcista. pretty simple. Common sense. Es bastante simple, Really. al final después se convierte en sentido común y empezamos a saber qué debemos observar. Didn't really want to look at Citigroup, but financials been holding up pretty good. Las acciones financieras últimamente se han estado sosteniendo bastante bien. En cuanto al Nasdaq, vimos esta vela que expandió el rango, está en nuevos máximos históricos. Say, well, where are we now? What happens today? La pregunta es, ¿dónde estamos ahora? It's fine. Y como veníamos diciéndolo anteriormente, siempre y cuando el precio se mantenga en la parte superior de la vela de rango amplio, todo está bien. Put, sell it short. Did go down now. Of course, we're going into the end of the year. Volume's going to lighten. Por supuesto, en este momento estamos entrando en el final de año y tenemos que evaluar las condiciones, cómo se espera que actúe el mercado en esta época. Aunque he intentado hacer ciertas correcciones y ciertos movimientos más bajistas, hemos visto, por ejemplo, aquí en el Nasdaq una acción del precio mucho más alcista. Justamente establecemos también la mitad de esta vela, está muy cerca a 12,000. Podemos establecer esto y ver cómo se refleja igualmente en el gráfico de 60 minutos. Aquí, por supuesto, tenemos que evaluar este patrón después de lo que pasó en esta reversión 180, un movimiento alcista, una consolidación y cómo en este momento el precio se mantiene en esta parte superior. El YM hizo un esfuerzo para superar esa resistencia anterior, está en nuevos máximos. De hecho, en este punto del año vemos como por todas partes vemos máximos históricos.
Same story. Así que aquí es la misma historia. 30,000. Estamos muy cerca a un nivel de 30,000. Si quieren ver algo bastante interesante y curioso, And I won't watch it again. It's kind of a y probablemente no lo vuelvan a ver, 2020. Watch it on Netflix. I don't know when it came out, but I saw it late last night. es una serie en Netflix y es bastante It wasn't really so funny. curiosa, aunque en realidad yo no pensé que haya sido Russell tan chistosa. so ejected Siguiendo con los mercados, el Russell está, prices as we miren estos precios de cierre, se está dibujando prácticamente una línea recta. we have to respect Tuvimos una vela de cola superior, into a prior area that it moved up from. fue un rechazo del intento del precio de ir a un área más arriba. 2020 or search 2020. I don't remember the whole Nos preguntan el nombre de la serie, tiene que ver algo con 2020, pero Greg no recuerda bien todo el nombre. bonds just continue this. Los bonos simplemente continúan haciendo lo mismo que han venido haciendo durante los últimos meses, subiendo y bajando. Hay velas rojas ignoradas, velas verdes ignoradas, muchas colas superiores e inferiores. Es simplemente una imagen de algo de lo que debemos alejarnos. También tal vez se podría considerar para operaciones intradía. Pero pueden notar en el gráfico semanal cómo el rango se está volviendo más estrecho. Está tal vez alcanzando un punto de inflexión y realmente no creo que se pueda poner un poco más estrecho este rango. Parece que podría estarse alistando para que en enero tenga un movimiento diferente. El petróleo se está quedando aquí arriba, tranquilo, hizo un retroceso, pero en verdad no fue muy significativo. Es la misma historia que hemos estado repitiendo por algún tiempo, en verdad no han cambiado mucho. En cuanto al oro, vemos un movimiento más lateral. La plata ha estado liderando, como lo hemos dicho. Vimos estas velas de corrección. Y por último, vamos a ver qué está pasando en los transportes. Ha estado corrigiendo un poco esta acción del precio alcista que había tenido durante el último mes. Tuvimos esta reversión del gap que no se vio nada bien. Un poco de rechazo del precio el día de ayer. Hay que observar y tener presente el área de 2.17. Siempre tenemos que tener en cuenta los escenarios. Este es el rango de la semana. Vimos cómo tuvimos este momentum, así que no había resistencia. Y lo que está empezando a pasar aquí es que intenta superar esas áreas. Y ahora sí vemos cómo en el intradía se crea una resistencia. Viendo las dos áreas, es muy probable que pueda llegar a la parte superior de ese rango, pero en este momento se conserva ahí. Por eso es importante tener nuestras alertas, esperar a ver qué pasa en el intermedio. Vamos a ver, como siempre, qué se forma el día de hoy, qué se mueve. Vamos a ver sobre todo las acciones individuales y por eso vamos a pasar con Dan a ver las acciones que están haciendo Gap el día de hoy y qué está pasando con nuestras posiciones abiertas. Recuerden que pueden compartir con nosotros sus inquietudes o si tienen alguna idea sobre alguna acción, alguna posición en nuestro chat.
concern with stock market bubble. You keeping artificial rates down? And the guy said, no. He said, what do you want me to do? Do you want me to raise rates just to contain the stock market and then have more unemployment and hurting the Han economy? estado comentando en este momento sobre una entrevista en la que preguntaron sobre la preocupación de si el mercado de valores estaría siendo sostenido de manera artificial, y la respuesta era que no, simplemente que esta persona no podía hacer mucho al respecto. Vamos a ver qué está haciendo el MND. Esta mañana vimos este gap bajista, KNDI. De hecho, esta posición empezó a ir en contra de nosotros. Decidimos salir de esta posición en el break-even. En PTON tenemos un call spread. Estamos esperando que baje un poco más. Intentaremos salir en aproximadamente 5 centavos. Amazon está haciendo un gap de aproximadamente $4. De hecho, se veía tan bien que habíamos pensado incluso en hacer una operación más para la próxima semana. En este momento ya he revisado todas las posiciones abiertas, todo se ve bastante bien. Vamos a empezar a ver las acciones en nuestra lista haciendo gap. LAC es un poco diferente, pero me gusta cómo se ha venido formando. Tal vez puede tomar un par de días más. Tengo un movimiento más lateral en estos niveles. Me gusta el hecho que tuvo un rompimiento. El objetivo tal vez podría estar cerca de 16, así que lo voy a mantener en mi lista. SYNA ha estado subiendo durante más de 5 velas. Está lejos de la media móvil de 20. Nike, hicimos un put spread el día de ayer y creo que esta es una de las ideas de posición en largo. Hizo un gap a máximos históricos, tuvimos un setup de compra, una vela de cola inferior. Se ve bastante bien. Vamos a seguir observando qué pasa con esto. ¿Qué van a hacer los mercados, al menos durante la primera media hora? RIO está haciendo un gap con un rompimiento alcista. Podríamos esperar al máximo de los 30 minutos. En Snap está muy cerca de la resistencia, este gap. No tenemos ningún patrón por ahora. MU, no sé si recuerdan cómo fue nuestra entrada bastante precisa en este techo M. Debajo del mínimo de la semana pasada. Me gustaría como una idea de corto, ya que está mostrando un poco más de debilidad, y tal vez podríamos considerar un call spread. Norwegian NSLH también está en mi lista. No tenemos un gran vacío en el precio para una operación direccional. Muchas de estas son ideas para put spreads. PILI. Billing, we don't. BLI, no nos gusta este tipo de setups de compra después de este movimiento climático. Podría considerarse para un day trade, pero es demasiado extendido para una operación swing, al menos para mí. NKE, ya acabamos de hablar sobre Nike. En Facebook podemos esperar por un patrón 1, 2, 3, ya que tenemos esta vela de rango amplio muy cerca de la resistencia.
Netflix, sin embargo, me gusta más porque es un movimiento más fluido hacia abajo. No sé si puedan ver esto. Este definitivamente estaría en mi lista para un put spread. En FVO, de hecho, tuvimos un muy buen call spread. Tuvimos ayer en la tarde esta pequeña explosión del precio. Also, Nikla, remember this thing? También NKLA, no sé si recuerdan que esto se vio por un periodo como muerto, cuando a veces vemos unas operaciones en corto tan obvias. Tenemos que aprender a gestionar la posición en el medio. Mi pensamiento en este momento con este movimiento y este volumen es evaluar si podría ser un rompimiento fallido. Zoom, me han escuchado decir por semanas que yo creo que este precio va a llegar a 200. Miren cómo se está comportando ahora. Siempre me gusta hacer los análisis para saber si algo es para entrar sin pensarlo dos veces. Aquí tuvimos un rompimiento fallido, pero bajó de nuevo el precio al soporte en 3 días. Simplemente no era algo muy fácil de discernir. DPW entramos ayer. Boeing también está en mi lista. Sobre todas estas noticias sobre las aerolíneas que van a volver a funcionar. En DPW tenemos una setup de compra. Si alguien tal vez sabe cuándo es el reporte de earnings en RMG, me gustaría saber si aquí tenemos la posibilidad de hacer un bear call credit spread. SBE podría ser una idea para un day trade en corto. It's because there's 4 earnings reports in a year, right? 4 quarterlies. And if this is 12/29, you're missing one. So that's actually telling me that I think it's in January and we don't know the date yet. You see, so I just taught you something about quarterly dates. Ah, there you go, 2/18. Okay. Aquí tenemos una fecha del 18 de febrero, eso tiene sentido. Tendríamos un poco más de espacio para hacer operaciones. En YouTube nos preguntan sobre FROG. Alguien más nos había preguntado el día de ayer y yo dije que hay que alejarse de esta acción. Nosotros tenemos un put y estamos sosteniendo la respiración en este momento porque nuestro put está en nivel de 60. Alguien nos pregunta también por NIO. Nada me sorprende o me llama la atención en este momento. No estoy seguro qué está pensando la persona que me preguntó. Tal vez podría considerarse para una posición en corto en el intradía.
Se ve tal vez en el mínimo de los 30 minutos. Baba ha estado en las noticias últimamente. Está en una tendencia bajista que no se ve nada bien. Hoy tal vez podría ser el día que viéramos una reversión y consideramos un put spread para el jueves. GOED, no tengo idea qué es, pero es un rompimiento, un gap haciendo un rompimiento y de hecho no es tan grande. Los que no me gusta es, por ejemplo, si estuviera en nivel de 16. Así que definitivamente es una acción a la que podemos darle seguimiento. A todos los que nos acompañan desde Instagram y YouTube, les agradecemos por haber estado el día de hoy en nuestro premercado. Los esperamos mañana a la misma hora. Que tengan un muy buen día de trading. Seguimos con nuestra sala verde y el análisis de todas las acciones. Vemos Boeing, el máximo de 30 minutos